rector regional de la Universidad Católica, doctor Alfonso Villareque. También pido que pase aquí a la testera al padre doctor Germán Rodríguez, presidente de COCTI. También pido que también nos acompañe el padre Leonardo Agostini, que hoy día va a compartir con nosotros una conferencia. Al dar inicio a este acto tan importante, vamos a tener el siguiente programa. Primero vamos a escuchar las palabras del rector regional de la Universidad Católica de Cochabamba, doctor Alfonso Villareque. Después escuchamos las palabras del presidente de COCTI, padre doctor Germán Rodríguez, y seguidamente escucharemos la conferencia del padre Leonardo Agostini. Nos ponemos en la presencia de Dios y pedimos que nos acompañe con su espíritu, con su presencia en este acto que queremos que de veras sea para la mayor gloria de Dios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ahora pido al doctor Alfonso Villareque que dirija la palabra. Autoridades de la testera, distinguidos amigos y amigas todas, hermanas y hermanos en Cristo, es una alegría para quien habla poder acogerlos en los predios de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba a esta distinguida equipo de teólogos que forman parte de la COCTI. Cuando supe de este importante evento, yo me he alegrado y he comunicado de este importante evento, reitero, a las autoridades nacionales, con quienes estuve esta mañana y quienes me han encargado expresar su más ferviente deseo de éxito en estas deliberaciones. El día de ayer se ha iniciado este evento y también me pidieron hacer uso de la palabra. Y dije que Cochabamba, entre las muchas vocaciones, atributos que tiene, mencioné que era el Petit Vaticán. Y esta tarde me dicen nuevamente, tiene que decir unas palabras a tiempo de dar la bienvenida. Entonces he dicho, voy a dar otra característica de lo que es Cochabamba. Y todos deben de saber que este noble pueblo tiene entre varias de sus atributos, fuera del clima y el Petit Vaticán, es que es la capital gastronómica de este país, donde se encuentra todo en cantidad, en calidad y en variedad, sin duda, como esta noche vamos a poder comprobarlo. El tema del rol de la teología en la Universidad Católica me parece fundamental. Yo soy un convencido de que si alguien es cristiano y tiene fe, se vuelve teólogo.
hace de su convicción, mejor, su experiencia. Busca respuestas con la inteligencia, a partir de esa convicción. Y creo que hoy en el siglo XXI vamos a necesitar de mucha gente, muchos laicos que puedan contribuir al discernimiento, a ese diálogo, discernimiento desde la frontera de la cual nos hablaba nuestro presidente de la COCTI ayer en la mañana. Yo he comunicado esto a mucha gente y por razones diversas, aquí deberían estar los directores de carrera, pero usted sabe que no se puede obligar. Pero en el futuro ellos van a estar deseando aprender para poder ser portavoces del mensaje, pero de una reflexión profunda de este mensaje de Jesús para orientar a las universidades y universidades católicas en su función. Entonces yo estoy muy complacido de poder acogerlos y poder expresar los mejores votos para el éxito de la COCTI, y queremos que muchas otras universidades se puedan plegar porque necesitamos de esto en los desafíos del siglo XXI. Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Nuevamente un cordial saludo y bienvenida a nuestros disertantes, al presidente de la COCTI, y que Dios nos siga bendiciendo. Gracias. Muchas gracias. Aquí varias veces apareció la palabra COCTI, por eso ahora doy la palabra al presidente de esta institución para que nos explique lo que significa. No es una palabra quechua, ni aymara. No, la COCTI es una abreviatura, un nombre de la Conferencia de Instituciones Católicas de Teología, que está organizada alrededor de una federación de universidades católicas que se denomina la FIUC, Federación Internacional de Universidades Católicas. La FIUC, como un organismo internacional, tiene grupos sectoriales, es decir, grupos de distintas disciplinas que se reúnen para avanzar y colaborarse unos a otros en el progreso del saber que producen las universidades católicas alrededor del mundo. En la COCTI, en la Confederación de Instituciones Católicas de Teología, hay alrededor del mundo unas 55 facultades asociadas. En América Latina somos cerca de 16 facultades asociadas. Y cada año hay una reunión en distintas partes de América Latina o de cada continente regional. Cada 2 años se hace una asamblea regional por continentes y cada 2 años, en cruzados, se tiene una asamblea general. Entonces se va distribuyendo pues, el lugar donde se tiene la reunión y se definen los temas, las fechas, se define una agenda. Y tratamos de hacer alguna presencia en las distintas facultades y universidades que nos acogen. Por eso estamos aquí también participando un poco de esta asamblea regional de los decanos de las facultades de teología de América Latina, que estamos reunidos en estos días aquí en Cochabamba. El tema que nos ha convocado en esta asamblea, además de pensar un poco qué teología debemos hacer en este contexto latinoamericano en el que estamos, pues ayer avanzábamos con 2 aportes de 2 teólogos vinculados con la facultad de Cochabamba sobre la manera o qué significa hacer teología desde los pueblos originarios. Algunos de ustedes seguramente participaron de esa conferencia del padre Manuel Hurtado, y luego la conferencia del padre Víctor Codina sobre cómo y por qué hacer teología desde los pobres. Hoy nos reúne otro tema, que es la presencia de las facultades de teología en las universidades católicas. ¿Cuál es el aporte, cuál es el sentido que tiene una facultad de teología en una universidad católica? Eso es el tema que trataremos. Entonces les agradecemos muchísimo la acogida, estamos muy contentos de estar aquí en Cochabamba y de poder mirar y pensar la teología de nuestras facultades desde Bolivia.
Estamos aquí presentes representantes de facultades, 3 facultades de Brasil, una de Pernambuco, en Recife, otra en Río de Janeiro, que es precisamente el padre Leonardo que nos va a hablar, y otra facultad que tienen los jesuitas en la ciudad de Belo Horizonte, Facultad de Filosofía y de Teología. Igualmente hay un representante, el decano de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se excusó el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica de Valparaíso y el decano de la Facultad de Teología Católica del Ecuador. A última hora se excusaron. También nos acompaña el representante de la Uni Agustiniana, una universidad joven de los agustinos recoletos de Bogotá, en Colombia, y que trabaja en una zona bastante marginada de la ciudad de Bogotá. Igual pues estoy representando yo la Universidad Javeriana de los Jesuitas en Bogotá. Creo que ese es el equipo que estamos y vamos a continuar con nuestro aporte. Muchas gracias, Padre Germán. Ahora vamos a dar la palabra al inicio a la conferencia del Padre Doctor Leonardo Agostini, precisamente sobre este tema de del rol de la Facultad de Teología en la Universidad Católica en situaciones de hombre y de la sociedad de este tiempo. Padre Leonardo tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo inicial y de gratitud a las autoridades de la Universidad Católica Boliviana San Paulo, en la persona de su rector, doctor Alfonso Villarreque, al presidente de la COCTE, Padre Germán, y delegados de las demás facultades de teología que están participando de este encuentro. También al presidente de la Facultad de Teología San Pablo y sus profesores y alumnos, Padre José. Mi presentación tiene 4 partes, precedida de una introducción y de consideraciones finales. La primera parte voy a hablar de la perspectiva de la educación en el documento de Aparecida. La segunda parte, la Facultad de Teología en las universidades católicas. La tercera parte, la situación del ser humano y de la sociedad de este tiempo. Y la cuarta parte, el impacto social de una elección vocacional y profesional. Empiezo con la introducción. Después de las ponencias presentadas en la Facultad de Teología San Pablo, Hacer teología junto a los pueblos originarios, presentada por el profesor doctor Manuel Hurtado, y Hacer teología en medio a los pobres, presentada por el profesor doctor Víctor Condina, me corresponde reflexionar aquí en la Universidad Católica Boliviana, sede Cochabamba, sobre un tema muy amplio y que comporta muchos desafíos: el rol de la Facultad de Teología en las universidades católicas, en la situación del hombre y de la sociedad de este tiempo. La centralidad se debe a la naturaleza de la Facultad de Teología en las universidades católicas, es decir, su misión, para ser bien comprendida, demanda una correcta percepción y reflexión sobre su esencia, es decir, su identidad. Evoco aquí como elemento orientador el célebre axioma agere sequitur esse. En este sentido, la misión de la Facultad de Teología será eficaz en la medida en que no se distancie o se desvíe de su identidad. Por cierto, una Facultad de Teología en todo el mundo es erigida y tutelada por las mismas normas contenidas en la Sapiencia Cristiana sobre las universidades y facultades eclesiásticas, que está en fase de reformulación, y en la Ex Cor de Ecclesia sobre las universidades católicas.
Sobre el aspecto de la identidad y misión de una facultad de teología, con base en estos documentos, hay cierto consenso a nivel latinoamericano. Sin embargo, su correcta aplicación y su verificación dependen de cómo cada facultad de teología comprende el valor contenido en las normas en función de la unidad deseada por cada conferencia episcopal en comunión con la Santa Sede. Sobre la situación del ser humano y de la sociedad de este tiempo, se constatan mayores dificultades y grandes desafíos. El simple dado cultural ya sería suficiente para colocarnos ante múltiples elementos diferenciales y desafiantes en nuestros países de actuación. Sobre eso, entonces, deseo presentar solamente algunas líneas generales que podrían considerarse comunes en nuestros campos de misión. Esta reflexión, por dos motivos, se basa en el documento de la Quinta Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, que voy a citar solamente como DAPI. Primero, por la cercanía con nuestras realidades sociales, culturales y eclesiales. Segundo, porque dedicó un amplio espacio a la reflexión sobre la educación católica, considerando atentamente las mismas realidades. Por una parte, creo que orientarse por el DAPI es un modo de celebrar los 10 años de este gran evento. Por otro lado, porque los pueblos originarios y los pobres en nuestros países no son situaciones periféricas, sino demandas existenciales. Los pueblos originarios y los pobres esperan de nuestra reflexión teológica universitaria no solo una palabra, sino propuestas reales de cambios que incluyen y demandan por auténticos caminos de liberación, según la voluntad de Jesús. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pasamos al primer punto, la perspectiva de la educación en el DAPI. El DAPI trató de la educación católica en 19 párrafos y los dividió en 2 tópicos. Los centros educativos católicos, en 10 párrafos, y universidades y centros superiores de educación católica, en 6 párrafos. Además de estos párrafos, reivindicó el derecho a la formación religiosa como un bien público que no puede ser descuidado en la educación. En los párrafos introductorios, el DAPI lanza una mirada crítica sobre la realidad educativa en América Latina y el Caribe. Insiste en la necesidad de que las escuelas estrechen los vínculos con las familias y viceversa, para que juntas asuman sus debidas tareas en el proceso de formación de los niños y de los jóvenes, según los valores absolutos que son formadores de una auténtica libertad ética. En materia familiar, no solo tenemos mucho que decir, sino una enorme demanda para atender. Sin duda, la realidad familiar en nuestros países es motivo de grandes preocupaciones. Si por un lado consideramos a la familia como la más fascinante expresión del amor de Dios, por el otro, constatamos cuánto han sido el albo de acciones políticas que no buscan salvaguardar su naturaleza y el imprescindible papel sociocultural. El DAPI denuncia en primer lugar el reduccionismo antropológico al cuestionar la centralidad educativa que plantea mucho más, comillas, la adquisición de conocimiento y habilidades en función de la producción, la competitividad y el mercado, que el valor de la persona. La consecuencia directa de esta postura afecta a la familia, alejando a los jóvenes de los valores, del espíritu religioso, de las virtudes y de las costumbres que favorablemente los convertirían en constructores solidarios de la paz y del futuro de la sociedad.
En segundo lugar, refuerza las funciones de la familia y de los medios educativos, a fin de estrechar los vínculos entre ellos en favor de la formación y el crecimiento integral del ser humano. Es necesario recordar aquí que la familia es un dato cultural más antiguo que la institucionalización de la educación y del surgimiento de las escuelas, promotoras de la asimilación sistemática y crítica de la cultura. Sin embargo, más importante que presentar un saber a ser adquirido es ayudar a asimilar valores y descubrir verdades. En tercer lugar, evidencia que es responsabilidad de la escuela formar en el sentido de humanizar, con el objetivo de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona la libertad psicológica. Esta libertad ética no se obtiene sin la confrontación con los valores absolutos, de los cuales dependen el sentido y el valor de la vida del ser humano. Estos son determinantes y por lo tanto no pueden sufrir reducciones en el camino educacional sin graves prejuicios para todo el proceso de humanización. Después de esta introducción, el DAPE trata los niveles educativos, el escolar y el superior. Estos dos niveles son pensados e interpretados según la identidad y la misión evangelizadora de la Iglesia. Anunciar a Jesucristo y su mensaje salvífico, formando nuevos discípulos misioneros. Sin la comprensión de este mandato, nuestra comprensión de la Facultad de Teología y de la Universidad Católica no tiene fundamento y no encuentra la razón de ser presencia significativa y transformadora de la sociedad. Así que ya surge una constatación inicial. La Universidad Católica, de forma singular, existe en función de la misión evangelizadora de la Iglesia, para que testifique en el mundo de forma más elocuente el mandato recibido de Jesucristo. En este mundo marcado por el individualismo, el relativismo, el hedonismo y el secularismo, que surgieron y asumieron un gran protagonismo en nuestras sociedades y centros universitarios, no solo influenciando, sino hasta cambiando diversos aspectos de nuestras culturas. En la base del secularismo, que de cierta forma abarca los demás y que fue tratado en las conferencias de Puebla, son muchos los números, y Medellín, se encuentra la reivindicación de la autonomía de los quehaceres terrenos al que trasciende el ser humano. Así, el secularismo antepuso el tener al ser y afectó y afecta principalmente a las camadas más jóvenes de la sociedad, relativizando a la persona, induciendo comportamientos que se distancian de un camino aséptico de valores. Si por un lado se considera legítima esta autonomía terrena, Gaudium et Spes 36, por otro lado se ha convertido en un problema desafiante por la fuerte acción contra la dimensión religiosa del ser humano. Tal mentalidad no es un elemento marginal, sino que cada vez es más acentuada en nuestras universidades católicas, muchas veces ofuscando, por no decir desvirtuando, sus vínculos con la misión de la Iglesia y su compromiso con la verdad liberadora de todo lo que reduce el ser humano a un mero objeto de la ciencia y de la academia. Un claro ejemplo de eso se encuentra en las espinosas cuestiones relacionadas con la bioética, no siempre contempladas como descubrimientos capaces de humanizar a las personas y la sociedad. La influencia es tan fuerte que no es difícil que el secularismo se encuentre en docentes y discentes de teología, minando la formación que debería ser ofrecida dentro de un contexto en que la fe promueva el crecimiento de la razón
y de la capacidad de juicio crítico y liberador de las realidades inhumanas originadas con el secularismo y fuertemente acentuadas en el individualismo, el relativismo y en el hedonismo. Segundo punto, la Facultad de Teología en las universidades católicas. El DAP, de inicio, evoca lo que es característico de una universidad católica: la fe y la fidelidad a Jesucristo y a su iglesia. Si la universidad debe promover la evolución del pensamiento y de la ciencia, logrando desarrollo del ser humano, la Facultad de Teología dentro de una universidad católica tiene además la misión de promover el sano diálogo entre fe y razón, entre fe y cultura, y que se produzca la debida formación de los docentes, de los alumnos y del personal administrativo. En ese diálogo, lamentablemente, cuando la investigación teológica se deja influenciar más por los llamamientos del mundo que por la conciencia de la verdad que hace libre, fácilmente el mensaje de Jesucristo queda descaracterizado. Se pierde el punto capaz de orientar a las personas y la sociedad por las vías de los valores éticos. Sin embargo, ese diálogo se traduce en un camino pastoral envolvente cuando se verifica la capacidad de los teólogos de sobrepasar los muros de la Universidad Católica a través de diferentes iniciativas y proyectos sociopastorales. Un diálogo solo intramuros, aunque bien hecho, no promueve el testimonio ante otras instancias de enseñanza superior y no se realiza el orden del ser, la luz del mundo y la sal de la tierra. Una tarea fundamental de la Facultad de Teología es señalada por el DAP 345. Es necesario fomentar el estudio y la investigación teológica y pastoral frente a los desafíos de la nueva realidad social, pluricultural, diferenciada y globalizada, buscando nuevas respuestas que den sustento a la fe y a la experiencia del discipulado de los agentes de pastoral. También sugerimos una mayor utilización de los servicios que ofrecen los institutos de formación teológica pastoral existentes, promoviendo el diálogo entre ellos y destinando más recursos y esfuerzos conjuntos en la formación de laicos y laicas. Esta nueva realidad social, señalada anteriormente por el DAP, se encuentra fuertemente presente en las universidades católicas. Frente a ella, la Facultad de Teología, por los cursos que ofrece dentro de su currículo regular y por las disciplinas que ministra para las otras carreras de los demás centros académicos, no puede descuidar de su misión evangelizadora sin graves consecuencias para toda la universidad y la sociedad. La razón es simple. Los futuros profesionales que se forman en nuestras instituciones de enseñanza superior pasarán a actuar en diferentes campos de la sociedad y cargarán o no para dentro de la sociedad los valores recibidos. Lo peor es cuando estos no son presentados a los alumnos en nuestras universidades católicas. No siempre hay acuerdo entre lo que pensamos y lo que debemos pensar sobre la presencia y el rol de la Facultad de Teología en las universidades católicas. Lo esencial reside en la tarea de promover la educación integral, como está señalado por el documento Gravísimas Educaciones número 1. La verdadera educación, sin embargo, pretende la formación de la persona humana en orden a su fin último y al mismo tiempo al bien de las sociedades de que el hombre es miembro y en cuyos oficios, una vez adulto, tomará parte. Es sabido que existe un largo camino que va desde la preparación hasta la actuación como docente en una universidad católica.
No siempre en este largo camino, el futuro docente de teología busca capacitación en otros centros educativos, aprendiendo, por ejemplo, disciplinas pedagógicas que faciliten el acto de enseñar, o disciplinas afines con la teología para más allá de la filosofía, como la sociología, la historia, la psicología, el derecho, entre otros, a fin de favorecer la interdisciplinariedad o la transdisciplinariedad. Si debido a su objeto existe algo específico para quien enseña teología, no por eso un docente de la Facultad de Teología estaría excusado de pensar las disciplinas enseñadas desvinculadas del objetivo primordial de la educación: llevar al ser humano a una formación que sea integral o la más plena posible, ayudando a discernir la propia vocación y haciéndolo alcanzar la madurez de su dignidad como persona. Para un cristiano, esa formación exige un conocimiento cada vez más profundo de la fe, debido al consecuente comportamiento ético-moral que de él deriva. Esto es un servicio indispensable que la Facultad de Teología debe prestar en una universidad católica. Para un conocimiento adecuado y un comportamiento coherente, se pregunta: ¿cuál es la situación del ser humano de este tiempo? ¿Cuál es la situación de la sociedad de este tiempo? ¿Cómo caracterizar este tiempo? ¿Por qué no se habla más de una época de cambios, sino de un cambio de época? ¿Qué realidades han provocado el cambio de época en el mundo? ¿Qué tipos de cambios las facultades de teología han provocado en el mundo? ¿Qué tipos de cambios el mundo ha provocado en las facultades de teología? Los pueblos originarios y los pobres en nuestras universidades católicas ¿son una presencia o solo un contenido que se usa con frecuencia en la reflexión teológica? ¿Cuánto los sistemas político y económico han sido determinantes en los rumbos que nuestras universidades católicas han adoptado y todavía están adoptando? Por cierto, no tendré cómo responder a todas estas preguntas, pues sobrepasan las intenciones de esta ponencia. Creo, sin embargo, que en las entrelíneas que siguen, algunas respuestas o indicaciones serán ofrecidas. Tercer punto. Situación del ser humano y de la sociedad de este tiempo. Los impactos urbanos, verificados de diferentes modos, exigen un posicionamiento coherente en nuestras universidades católicas. En estas, la Facultad de Teología, según las exigencias de la nueva evangelización, debe poseer una percepción y un conocimiento teológico más profundo, no solo de la realidad actual, sino también de la palabra de Dios, adoptando estrategias comunicativas proféticas que sean más eficaces, a fin de proponer un proyecto antropológico, social y económico más humano y acorde con el proyecto mesiánico de Jesús, asumido en la sinagoga de Nazaret. Se vive un cambio de época, frente a la cual se percibe su gran y principal marca característica, la indefinición, generadora de incertidumbres y de desequilibrios sociales. El ser humano es, en esta indefinición y al mismo tiempo
causa y víctima de sus innumerables crisis, capaz de lo mejor y de lo peor. Entre ellas, la que más desafía es la crisis familiar, que acarrea la desestructuración social y eclesial en todos los niveles, generando la pérdida de referencia e identidad. Basta pensar en la espinosa cuestión de género. En América Latina y el Caribe se observa un doble fenómeno que crece, se intensifica y está profundamente relacionado: movilidad humana y movilidad religiosa. Estas dos movilidades afectan directamente a los pueblos originarios y particularmente a los más pobres. Por la movilidad humana, un gran número de personas se encuentra en constante movimiento migratorio. En particular, en los últimos 60 años se ha intensificado el éxodo en diferentes vertientes, generando la superpoblación de los grandes centros urbanos. Estos, por cierto, no estaban preparados para recibir un contingente tan grande de personas que a su vez no tenían una formación adecuada para insertarse y afrontar las exigencias propias de las ciudades. El éxodo, aunque sea un fenómeno antiguo, sigue fuerte en nuestros países, pues el atractivo por la ciudad influye a los pueblos y modifica culturas. En las últimas décadas, el éxodo ha asumido nuevas formas y características, pero los objetivos permanecen iguales: luchar por sobrevivir y buscar mejores condiciones de vida. Sin embargo, observamos que la mayoría de las personas que vienen de las zonas rurales llegan a la ciudad y deben vivir en condiciones mínimas e indignas. Entonces cabe plantearse algunas cuestiones. Si el medio rural ofreciera las oportunidades vistas en la ciudad, ¿el éxodo sería evitado? Si el medio rural poseyese y ofreciese buenas condiciones de vida, ¿el éxodo podría suceder en el sentido contrario? No es difícil encontrar personas que se engañaron con los atractivos de la ciudad y supuestamente viven una profunda nostalgia de los medios rurales. Se sabe que los centros urbanos no se mantienen solo de servicios y de nuevas tecnologías. Necesitan sin duda de los medios y del saber rural, y por su creciente contingente demandan cada vez más por sus productos. Si es cierto que las nuevas tecnologías se desarrollaron en las ciudades y se utilizan en los campos, pero no todas las personas que todavía están en los medios rurales poseen acceso a esas tecnologías. La mayoría de las veces, pocos ricos son los que compran vastos campos y ponen sus recursos en la agricultura y la ganadería. Monopolizan los sectores y son los mayores causadores de nuevos éxodos. En esta dinámica, la débil presencia y la falta de asistencia eclesial a las personas que vinieron del campo, portadoras de fuerte religiosidad, favorecieron la movilidad religiosa, pues el corazón humano tiene pavor al vacío. Es como el campo fértil. Si no se cuida, nace y crece mala hierba, y otro se apropia de él. Lamentablemente, la Facultad de Teología y las universidades católicas tampoco se prepararon para enfrentar los rápidos cambios que vinieron con la aceleración urbana y el éxodo rural. Ante estos dos fenómenos propongo dos preguntas. Primera, ¿cómo despertar el interés por la vocación del teólogo y por la misión socioeclesial independiente del lugar en que él se inserta
o para el cual será destinado. Segunda, cómo la Facultad de Teología en una universidad católica debe ver, iluminar y actuar en un mundo que se transforma de forma cada vez más veloz e imprevisible, en sentido subyacente a los propios cambios. Las respuestas pueden ser obtenidas en la medida en que la Facultad de Teología, en la dinámica de las universidades católicas, actúe como luz del mundo, sal de la tierra y levadura en la masa, ayudando en el proceso de interacción entre identidad y misión, tanto de los docentes como de los alumnos. Pero se debe recordar, sin embargo, que nadie puede dar lo que no tiene. La propuesta ad extra de una facultad de teología debe ser, primero, una realidad ad intra en una universidad católica, pues de lo contrario será un falso testimonio y un reiterado signo de contradicción que se perpetúa en la distancia entre lo que se dice y lo que se hace en el mundo. Cuarto y último punto. El impacto social de una elección vocacional y profesional. De forma gradual, gracias al contexto familiar, educativo y social, el ser humano ve surgir los ideales, las indicaciones personales y las exigencias que le llevan a interesarse por una profesión o un estado particular de vida. Estas inclinaciones van confrontadas con modelos de identificación, con evaluación de los propios intereses personales, con la búsqueda de respuestas a las expectativas sociales y con las afirmaciones de autonomía y de colaboración comunitaria. Tendencias, hábitos, actitudes, experiencias afectivas y atenciones estimuladas debido a personas y objetos influencian en el direccionamiento de la opción de la vida profesional. Para eso, de forma personal y equilibrada, el discernimiento es necesario y debe ser hecho, a fin de descubrir si la profesión escogida es fruto de una orientación vocacional, de un simple impulso, de una imposición de los genitores o mero trampolín para obtener algo en la vida. Las razones, los argumentos y las motivaciones que llevan al ser humano a elegir una determinada profesión deben ser evaluadas con criterio, seriedad y honestidad. Por la elección de un estado de vida, el ser humano desea asegurar positivamente su autorrealización. Sin embargo, cualquier elección tiene en su base factores psíquicos, somáticos, familiares, socioculturales y religiosos que interactúan e influencian su proceso y en su determinación. La elección de la vida profesional requiere el equilibrio y la proporción entre el nivel de aspiración y la capacidad efectiva y afectiva sobre el plan personal y sobre el plan objetivo de las posibilidades ofrecidas por cada sociedad en el mundo profesional. Cuando la vocación precede a la profesión o la elección de esta es fruto de una auténtica vocación, es posible que se produzca una plena realización personal. Así, el juicio vocacional ayudará a enfrentar las dificultades propias de cada profesión, persiguiendo los ideales, aun cuando estos parezcan distantes y poco rentables. Hay un drama en muchas personas. No se hace lo que se desea por vocación, pero lo que en el mercado de trabajo está siendo ofrecido está en alta y de moda, y sigue principalmente bien pagado. Es lo que el DAPI denuncia en el número 328, citado en la introducción,
Por lo tanto, hay personas que se realizan desde el punto de vista material y se tornan como exitosas en la vida, pero están profundamente frustradas en el ejercicio de la profesión que no fue elegida por vocación, sino solo por remuneración material o porque era la tendencia del mercado de trabajo. El ideal buscado estaba en vista de lo que se podía tener y no por lo que se podía hacer, condición para lo que se podría hacer. Además, no son pocos los que desisten de una carrera cuando descubren las exigencias y las consecuencias de la elección hecha por la falta de discernimiento vocacional y se olvidan o se no han preparado para percibir que quien hizo una opción de vida hizo igualmente una opción por todas las consecuencias de esta opción de vida. La decisión por cualquier profesión tiene su peso y su precio a ser pagados. Por eso, en cada familia existe la historia de una crisis vocacional o de una frustración profesional. A la par de eso, cabe recordar que toda vocación, profesión, muchas veces señales de un verdadero don personal o carisma, comporta una misión a realizarse no en función de sí mismo, sino en función del prójimo. Es saliendo de sí mismo, alteridad, que se vuelve plenamente a sí mismo, interioridad. En este sentido, la voluntad y las exigencias de la realización personal, tanto desde el punto de vista antropológico como desde el punto de vista de la fe, tiene que ver con las exigencias de la realización del prójimo. Así, los ideales personales surgen como compromiso y las relaciones interpersonales se convierten en la ocasión para la vocación profesión realizarse como misión. Del saber rudimentario y básico, simple y suficiente para vivir, se pasó al saber más perfeccionado y científico. La academia universitaria originada en la Edad Media ganó un fuerte nuevo impulso. Con la Ilustración se instauró la dicotomía entre fe y ciencia, que continúa relativizando la verdad. Esta dicotomía exigió también que la teología bíblico-sistemática desarrollara una metodología propia para que pudiera entrar y ser aceptada en el mundo académico. Santo Tomás de Aquino, siguiendo a San Agustín, enseñó que la teología es una ciencia no por su objeto, sino por su metodología, y distinguió 3 niveles en lo que se refiere a la fe: credere Deo, credere Deum, credere in Deo. Respectivamente, creer por medio de Dios, creer que Dios existe y creer en Dios. Una discusión que vale la pena ser retomada en ese momento indefinido de la realidad y del ser humano. No hay duda de que sobre ese dato la Facultad de Teología mucho tiene que contribuir en las universidades católicas y más allá de ellas. Desde el punto de vista de la fe, se cree que toda profesión es vocación que nace del amor de Dios, para también realizarse en su amor, pues no se equivoca cuando se hace una opción de vida por amor y en colmada conformidad con el mismo amor. Resistir a la fe y al amor es negar a sí mismo la posibilidad de obtener una total realización personal. Consideraciones finales. Vocación y misión están en la base del futuro de toda la familia y de la sociedad. Los gobiernos, cuando puntean al bien público y común, buscan mejorar la enseñanza fundamental y media, a fin de garantizar no solo el acceso a la facultad, sino a la posibilidad de seguir con los estudios con capacitación cada vez más creciente y adecuada.
es necesario hacer aportes en docentes, investigadores, en nuevas tecnologías, en espacios físicos adecuadamente equipados, para que un número cada vez mayor de personas pueda tener acceso a un nivel más cualificado. Aplicar recursos, entonces, en la formación se ha convertido en el modo para garantizar el futuro, el crecimiento y la proyección de un país a nivel nacional e internacional. La vocación y misión entonces deberían ocupar el centro de la pauta y la planificación de una sociedad o institución académica, principalmente cuando es una universidad católica que desea alcanzar y demostrar no solo excelencia académica, sino la excelencia de sus ciudadanos y de sus miembros. Con la Facultad de Teología, por el rol que ejerce en la sociedad y en una universidad católica, esa preocupación no debería ser diferente. Ante un mundo cada vez más exigente y competitivo, la preparación de los agentes socioeclesiásticos debe ser al mismo tiempo fiel al depositum fidei y sus conocimientos perfeccionados. Estos hacen el pensamiento teológico progresar y ser innovadora en sus métodos educadores y evangelizadores frente a los nuevos desafíos de una sociedad que, por un lado, crece y progresa de forma secularizada y, por otro lado, crece sin un modelo de fe coherente. No es de hoy que se cuestiona el sentido y la validez de la teología y de su rol en la sociedad. Ella contribuyó y aún contribuye cuando muestra que es posible vivir la unidad en la diversidad académica. Por la teología, la Iglesia es capaz de responder a los desafíos y de unir pueblos de diferentes culturas alrededor de una identidad de fe común, sin querer uniformizar la propia cultura y sin invalidar la identidad de cada pueblo y de cada persona. Así, concluyo con 3 preguntas que pueden animar los debates sobre el tema. Primera, las facultades de teología en las universidades católicas han favorecido el ejercicio de la vocación en un mundo cada vez más exigente y competitivo, firmes en el conocimiento de la verdad que determina el comportamiento honesto y acorde con el mensaje de la buena noticia del reino de Dios. 2. Los docentes de la Universidad Católica están viviendo la vocación y la misión como discipulado, en el ejercicio diario de la enseñanza, en la búsqueda y promoción de nuevas vocaciones que demuestren un real compromiso con el bien del ser humano al nivel personal, social y eclesial. Tercera, ¿están los docentes de teología conscientes de su vocación y misión en la Universidad Católica, trabajando en la formación y en la edificación de la fe de sus alumnos para que sean profesionales generadores de vida y justicia social? Bien, somos sabedores de que la formación de la conciencia, según los criterios del bien, de la justicia y de la verdad, es fundamental para que haya cohesión en la humanidad. Sin eso, la fragmentación del saber continuará asolando la dignidad humana. Si el contexto actual es de desafíos, preguntas y cambios, las opciones de testimonio están también multiplicadas, porque aumentaron las posibilidades para los que creen en el valor de la identidad y de la misión de las universidades católicas, y en ella particularmente la función socioantropológica que realiza la Facultad de Teología. Gracias por su apreciada atención.
Muchas gracias. Recuerdo que esta conferencia ha compartido con nosotros el Padre Doctor Leonardo Agostini de la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro, Brasil. Agradecemos muchísimo despertar la conciencia de la necesidad de las facultades de teología también en las universidades y también en las universidades católicas. Vemos que las universidades, los alumnos buscan o los estudiantes buscan la universidad para conseguir una profesión, esta profesión que les permite el desarrollo personal, pero también desarrollo profesional. De esta manera también les permite garantizar el sustento para su vida. Estos son los proyectos que generalmente se buscan, pero vemos que las facultades de teología casi son necesarias en este ambiente de la búsqueda de la profesionalización de los jóvenes, de entrar en el mercado laboral, pero si solamente nos reducimos a esta dimensión, parece que al ser humano le falta algo. Y me agradezco muchísimo porque aquí Padre Leonardo ha subrayado en diferentes momentos este detalle. Quisiera que, y según esto que hemos visto necesario, que en este momento haya una conversación, es decir, las impresiones, tanto desde el aula, si quieren pueden presentar esto, sus impresiones o por escrito. También hay micrófonos aquí, entonces uno puede acercar y manifestar su percepción de esta realidad. Por eso, una vez más, muchas gracias, Padre Leonardo, y ahora quiero abrir esta posibilidad de conversación. Para iniciar, no sé si muy bien, entonces pido aquí al Padre Joaquín, Padre Joaquín, al doctor Joaquín, que es decano de la Facultad de Teología Pontificia Universidad Católica de Chile. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por el honor de poder hacer un breve comentario a lo que ha expuesto el profesor Agostini. En realidad me pidieron esta primera reacción para alentarlos a ustedes, también a sus preguntas, reacciones a la ponencia que ha hecho. Muy bien, muchas gracias, y creo que efectivamente se trata de una presentación que nos hace pensar sobre el lugar, la importancia, la relevancia de la teología al interior de una universidad católica. Yo retrotraería o llevaría también la pregunta en los siguientes términos: ¿por qué una universidad debe cultivar la teología? ¿Por ser católica? ¿O más bien por ser universidad? A mí me parece que la propuesta que está haciendo el profesor Agostini va más en la línea, quizás es lo que yo quiero escuchar, pero va más en la línea de no por ser universidad católica, es decir, por ser una universidad confesional, por pertenecer a la conferencia episcopal o a la Iglesia Católica, sino que por ser universidad, es decir, por estar preocupada por el bien del hombre, de la sociedad, de la cultura, por estar preocupado de la vocación honda del ser humano, es que la teología tiene lugar en una universidad, antes, si quieren, o después de ser católica, pero no es necesariamente por ser católica. En ese sentido quiero recordar la primera pregunta aquí a todos los estudiantes de teología, ya eso lo deben saber, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es la primera pregunta que se hace Tomás de Aquino en la Suma Teológica? ¿Lo recuerdan? Es si además de la filosofía que se pregunta por Dios y responde a la pregunta desde la filosofía natural, es necesaria
una sagrada disciplina o la teología. ¿Es necesaria la teología?, pregunta Santo Tomás. Esa es la primera cuestión de la suma teológica. ¿Es necesaria? ¿Cuál es la respuesta de Tomás? Dice, para la salvación es necesaria la sagrada doctrina. Es decir, fíjense que de nuevo aquí el horizonte de sentido de la teología no está puesto en una cuestión intra, por decirlo así, teológica, o una necesidad institucional. El contexto de Tomás era el del nacimiento de las universidades. El contexto de Tomás es el del que la teología comienza a ser una disciplina académica, una disciplina con estatus, con reconocimiento disciplinario en el ámbito del conocimiento filosófico, de la sabiduría que se reconocía como tal. Y por lo tanto, decir que en ese contexto para la salvación es necesario, es decir, la teología, si tiene un sentido, es para la salvación del hombre, para la salvación de la mujer, es para el bienestar en sentido pleno, integral. Y por eso lo que dice el profesor Agostini a mí me parece muy importante, que pone como marco, recogiendo Aparecida, que pone como horizonte de comprensión lo que es la educación integral. La educación integral o la formación integral justamente comprende que la persona no se forma, no se desarrolla solo mirando algunos aspectos particulares de su desarrollo personal, sino que mirándolo en su integridad, en su totalidad, a la cual pertenecen las preguntas más fundamentales y trascendentes del ser humano, pero a lo cual pertenece toda la realidad. Y allí uno de nuevo entronca con el carácter católico. O sea, decir universidad católica, como lo han dicho algunos pensadores, es decir una redundancia casi. Porque católico significa universal, y universidad también es la universalidad, es lo diverso llevado a lo uno. Lo católico, la palabra católico viene de la palabra griego katholon, según la totalidad, es pensar la realidad según la totalidad, según el todo. Entonces la teología en la universidad tiene la función de no pensar solo la particularidad, lo específico, que es muy importante, sino que pensar la totalidad en función de, o sea, pensar la particularidad, en función de la totalidad, en función del todo, en función de Dios, de la trascendencia última, definitiva, de aquello que, como diría Paul Tillich, un gran teólogo protestante, aquello que nos concierne incondicionadamente. Eso es la teología. Es la reflexión, el logos, sobre aquello que nos concierne incondicionadamente. Entonces, la teología en una universidad tiene que ayudar, contribuir, primero desde ella misma, porque nadie da lo que no tiene, como decía el profesor Agostini, nadie da lo que no tiene, es a pensar la particularidad de los conocimientos disciplinarios en relación a aquello que nos concierne incondicionadamente, en último término, en definitiva. Es decir, de Dios, o de las diferentes maneras que hay para decir Dios. Bueno, podría seguir, me parece que una reflexión la que nos ha propuesto el profesor Agostini, muy estimulante, que nos hace pensar, por tanto, cómo podemos vivir el conocimiento, las disciplinas científicas, los saberes universitarios, las prácticas de los distintos grupos de saberes en función de la salvación del hombre, en función de una educación plena, integral de la cultura, de la sociedad, en un contexto que, como dice el profesor Agostini, está marcado por la movilidad, por el cambio. Y yo esto no lo vería, no digo que sea así en el texto o en lo que él ha presentado, pero yo esto no lo vería como un problema negativo, como solo una dificultad, sino que es las condiciones del tiempo que se nos han ofrecido, en las que vivimos, de las cuales por lo demás somos parte. Nosotros no estamos fuera de esta cultura. Y cuando hablamos de la cultura y hablamos como si nosotros la miráramos, la observáramos de fuera, eso es una ilusión, eso es una quimera, es una imaginación. Estamos en la cultura.
Y por lo tanto, pertenecemos y desde ella estamos invitados a pensar en o desde la perspectiva de este don, de este maravilloso don que nos ha sido regalado, que es la persona de Jesucristo y su anuncio de salvación, que mira la totalidad del ser humano, que mira hacia la integración de todo aquello que nos conduce hacia una plenitud como personas, como sociedades, como pueblo. Muchas gracias. Si me permite un ratito, fantástico lo que dijiste. Y me pregunto, las familias dan sus hijos a la universidad. La pregunta que hago es cómo la universidad devuelve estos hijos a la familia y a la sociedad. Las familias piensan que están dando lo mejor a sus hijos. Y después muchos, cuando salen de la universidad, no regresan a sus casas, ni corporalmente, y mucho menos espiritualmente. Es verdad. Nosotros tenemos que hacer atención a esto y pensar que si no defendemos la familia en la su totalidad, no sabemos qué tipo de ser humano vamos a crear. Sí, muchas gracias. Seguramente han llegado algunas preguntas, pero entonces sí. Yo no he reflexionado si Herman puede hacer las consideraciones, aún yo reflexiono sobre las preguntas, ¿no? No, yo simplemente quería señalar, primero agradecer la presentación, pero señalar cómo entre la Facultad de Teología y la universidad existe una relación, digamos, de doble vía. Estaba pensando en la necesidad de que la facultad tenga una función dentro de la universidad y también la universidad cómo afecta el trabajo de una facultad de teología o de cualquier facultad. Es decir, una relación que se enriquece mutuamente, ¿cierto? Yo creo que la reflexión que ha hecho el profesor Agustini evidentemente está pensada como desde la facultad de teología, como una facultad de teología en general debe estar presente en medio de una universidad. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su sentido? Y yo, dentro de esa misión y dentro de ese sentido de la universidad, la facultad de teología de la universidad, a mí me gustó mucho su manera de proponer el aporte de la concepción de la vida humana y del estudio de una profesión como una vocación. Y también creo que el ejercicio docente, no solamente los profesores de teología, sino los profesores de la Universidad Católica, se puede enriquecer con una mirada vocacional, es decir, entendiendo el servicio docente y el servicio de la universidad como formadora de cultura, de personas, como una vocación que hace que ese servicio docente se viva de una manera muy distinta. Y también la manera como asumimos el estudio de una disciplina, de la teología, o sea otra, como una vocación también, que hace que eso se constituya una tarea diferente, no solamente adquirir conocimiento, desarrollar personalidades y unas competencias, sino desarrollar al ser humano que está allí, la persona misma que se tiene que desenvolver, que se tiene que desplegar en toda su riqueza. Y bueno, yo llamaría la atención sobre ese elemento, que tenemos que pensar, y el profesor Agustín nos puede ayudar también en ese sentido, a pensar en cuál es la función de la Facultad de Teología en la universidad, pero también cómo la universidad debe afectar la Facultad de Teología, porque aquí habrá algunos estudiantes de teología y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el sentido de que una facultad de teología esté inserta dentro de la universidad? ¿En qué nos enriquece? ¿Cómo nos ayuda? ¿De qué manera abre también nuestros horizontes, nuestra mirada sobre la misma realidad
teológica, objeto de nuestro trabajo, el método con el que lo hacemos, la manera como tratamos de responder a las preguntas que nos plantea a nuestra teología. Es mutua ayuda de la universidad y de la facultad. Gracias por las preguntas. Espero dar una contribución. Yo empiezo por esta. ¿Cómo conciliar en los hechos la oferta de un modelo de fe en un contexto de secularización global, especialmente en los primeros años de la enseñanza filosófica? Por cierto, es una pregunta de un seminarista. Yo evocaría aquí el axioma que he utilizado, agere sequitur esse. Si nosotros recordamos que en principio del cristianismo, el mundo era global. El Imperio Romano tenía un mundo global. Y había un modelo de fe, el cristianismo primitivo, profundamente marcado por una conversión real a la persona de Jesucristo y a su buena novela. Si pensamos los primeros cristianos del final del primero siglo y del segundo siglo, si pensamos en Ireneo, un filósofo. Entonces, hay que tal vez volver con grande lucidez, capacidad a estos momentos iniciales del cristianismo, pero el punto decisivo yo creo que es la conversión real, verdadera. Y con esta palabra conversión yo voy a la segunda pregunta. ¿Es necesario un cambio de mentalidad, un modo de pensar más abierto? Sí, ¿verdad? Pero yo pienso también que es necesario una mentalidad en cambio, un pensamiento capaz de cambiar, porque hay personas que, yo no sé cómo se dice en español, como caballos que utilizan solamente, entonces miran solamente una parte de la realidad. Sí, hay que ser más abierto, pero sabiendo que cuanto más abierto seamos, tanto más vamos no solamente contribuir, pero también asimilar. Yo estaba pensando el rol de la Facultad de Teología en las universidades católicas. ¿Y si cambiamos el rol de las universidades católicas en la Facultad de Teología? Porque nosotros partimos muchas veces de un presupuesto que la Facultad de Teología, ¿sí?, tiene su misión dentro de la Universidad Católica, entonces puede hacer cambios en la universidad. Pero es también verdad que la Facultad de Teología tiene que permitir que la universidad haga cambios en la Facultad de Teología. La tercera pregunta: ¿hay alguna facultad en Latinoamérica que está aplicando esto que nos plantea usted, un ejemplo concreto? Ayer yo hice una pregunta muy parecida a Padre Víctor. Me dio como ejemplo la Facultad de Teología, si no me equivoco, donde estuve don Oscar Romero, que todavía siguen un ejemplo muy próximo de su personalidad, de su capacidad, si no me equivoco. Yo creo que en el momento actual, por salvación, profesor Joaquín,
yo pienso también en humanización. Para mí no son dos palabras diferentes. No hay salvación sin humanización y no hay humanización que no sea verdadera salvación. Por eso agradezco mucho. Y yo creo que un desafío muy grande que nosotros como Facultad de Teología tenemos que enfrentar es que la teología no es, yo no sé si esta es la palabra justa, un gueto. Se dice gueto en español, no es un gueto. Pero parece muchas veces que la Facultad de Teología tiene miedo de mostrarse. Porque muchas veces padecemos con las críticas que vamos a recibir. Nosotros gustamos mucho de criticar de la puerta de nuestras iglesias el mundo que está afuera. Y poquísimas veces permitimos que el mundo que está afuera entre en nuestras iglesias, en nuestras facultades de teología y nos critiquen. Entonces yo creo que un desafío muy grande es sacar la teología de un gueto. No sé si he respondido. No veo otras voces. Entonces, en este momento podemos considerar que ya ya terminamos nuestra sesión. Agradezco muchísimo tanto al profesor, el padre doctor Leonardo Agostini. Y quisiera, tal vez para terminar, recordar lo que él nos ha dado en notas a pie de página, número 20 en su texto. Me parece que es muy ilustrativo. Comienza esta nota a pie de página con las siguientes palabras: el ingreso en una universidad en la Edad Media pretendía recibir una formación integral, como el propio término universitas indica. Me parece que esto es algo ilustrativo me parece, porque entrar a una universidad no es para entrar en una carrera. Parece que nosotros muchas veces los estudiantes pretenden entrar en una carrera, terminar la carrera y quedarse encerrado en su carrerismo. Y me parece que la universidad, aquí como hemos visto, los que entraron, y estoy mirando también los datos que proporciona aquí Leonardo, en los siglos XI, XII, uno quería entrando, estudiaba medicina, derecho y teología, todo, medicina y teología, música y teología. Nos vemos para tener una visión integral. Y esto me parece que es por rescatar las carreras que no llevan al carrerismo, las carreras que abran para respetar al otro, las carreras que no inflan a los que terminan las carreras, sino más bien les ponen más humildes para ver otras dimensiones de la realidad, otras dimensiones también del ser humano. Bien, muchas gracias por permitirme también estas reflexiones. Tal vez si considera. Yo tenía algunas preguntas en mente. Esto debería abrirse a un diálogo más profundo y más amplio quizás. Como todos saben, fue el Papa Inocencio III, que es el que por primera vez utilizó el término universitas para referirse a la comunidad de docentes y comunidad de estudiantes en el medioevo. La Universitas Magistrorum y la Universitas Scholarium. Y era una comunidad
Y el sentido de universidad era la corporación, era la asociación, era la comunidad. Esto era. Y después le dieron del universo, porque claro, había que estudiar todo, había que estudiar al ser, había que estudiar la realidad global. Bueno, hemos llegado al mundo actual en el que a partir del Vaticano hay que respetar la autonomía del mundo. Y en este mundo autónomo hay universidades autónomas. Y es un mundo, como se ha dicho, que tiene algunas características. Está secularizado, descristianizado. Y usted va a las grandes universidades, allí no hay teología. No hay teología. Y nosotros aquí estamos diciendo, pucha, una universidad sin teología, ¿cómo puede ser? Es algo innato, es algo connatural. ¿Será? Este es el asunto. ¿Qué nos dice la realidad? Entonces yo un poco cuestiono algunos datos que necesitamos como que tomándolos, porque sí, quizás no. Si usted ve el Vaticano II, decía la característica del mundo es que es un mundo del cambio. Y decía sobre el cambio que es un cambio profundo. Wow, nunca visto en la historia. Un cambio global, ataca todo. Y decía es un cambio acelerado, cada vez más rápido. Bueno, y todo esto nos ha llevado a una situación en la cual, bueno, hay distintas maneras de entender la realidad, donde tiene que la teología jugar un rol. Pero la teología no está en muchas universidades y grandes universidades. Usted va a Estados Unidos y ahí no va a encontrar teología, va a encontrar secularismo puro, va a encontrar la autonomía de las ciencias, va a encontrar que fuera de la filosofía hay necesidad de otra reflexión. Bueno, esto es lo que hay que discutir, creo. Y después un poco trasladarnos a nuestra América Latina y a nuestra Bolivia. Y la pregunta es, ¿realmente la Facultad de Teología influye a nuestra universidad? ¿Y nuestra universidad influye a la Facultad de Teología en lo concreto, en Bolivia y en Cochabamba? ¿No? Bueno, son preguntas que hay que hacerse para un poco alimentar esta hermosa reflexión. Muy bien, muchísimas gracias por participar y poder reflexionar. Siempre cada reflexión es también sembrar inquietudes que seguramente pueden producir, después pueden madurar y producir algún efecto tanto personal, tal vez institucional. Muchísimas gracias. Ahora la universidad nos dijo que nos ofrece un espacio de confraternidad con el refrigerio. Por eso le agradecemos mucho y aprovechamos. Y después tenemos los participantes, tenemos la Eucaristía en el templo de los padres agustinos. Aquí a la vuelta. Y pues salimos acá y a la puerta de la derecha todos nos vamos por allá y ahí está el refrigerio esperándonos. Muchas gracias.